Ya está con nosotros Enrique Rodríguez, Su Libertad Bajo Palabra, pero lo quiero presentar comentando, ya siendo que él es abogado, un experto en temas jurídicos, periodista de toda la vida, pero especializado en estos temas que tienen que ver con el Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con el derecho y el Estado de Derecho, que a veces no se cumple. Bienvenido, Enrique, primero. Gracias, Alejandro. Gracias, y gracias por la aquí. presentación. Gracias, Alma. Oye, Feliz lunes. ¿Cómo viste lo que dijo el presidente el viernes? Que ahora la Barra y Colegio de Abogados, pues, protestó. ¿Qué de todo? Dijo el presidente, molesto por los amparos que hay en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que si seguían los amparos que obstaculizan la obra, él iba a dar a conocer quiénes estaban detrás de esos amparos y cuáles eran sus intereses, por los que, según él, intereses obscuros, por lo que dejó entrever, por los que, según él, están en contra del proyecto de Santa Lucía. Pues es una amenaza. Es una amenaza, pero el amparo es un derecho. A ver, dos cuestiones. Creo que la política y la jurídica. La política tiene que ver con que ha resultado demasiado incómodo para el presidente, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los amparos que abiertamente se han presentado para evitar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en el sentido de que no tienen los estudios y las autorizaciones ambientales correspondientes. Entonces ha habido jueces federales que en esfera de sus atribuciones han dicho, a ver, que se suspenda, que se conceda la suspensión. Es como, para decirlo en términos muy coloquiales, la suspensión provisional en temas de amparo es como jugar a los encantados. Entonces, no, lo tocan, sí, no te muevas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que han determinado los jueces, porque no tienen los estudios. Y también molestó que suspendieran, digamos, la intención de destruir lo que se tenía construido en Texcoco, ¿no? Y o sea, ni una ni otra. Eso despertó muchas suspicacias, a ver, ¿por qué no? Si ya no se va a usar, si el presidente ya tomó una decisión, si ha sido enfático. Entonces, esas dos vertientes han molestado en lo político, tanto al presidente como al secretario de Comunicaciones y Transportes y al consejero jurídico de la presidencia, me imagino. En lo jurídico, cualquier ciudadano tiene derecho, el que le otorga la Constitución, para solicitar un amparo por ver vulnerados sus derechos de acuerdo a su interés legítimo. Entonces, el presidente no puede, literalmente, podrá hacer muchas cosas el presidente de la República. Es un hombre muy poderoso, tiene el control del Congreso, pero no puede limitar los derechos de los ciudadanos. Eso es muy contundente y es el pronunciamiento que leí del Colegio de Abogados, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que es el colegio más prestigiado que hay en este país y que, bueno, pues por supuesto, ellos como litigantes ven una vulneración, ¿no?, de esta esfera de derechos que tiene cualquier ciudadano. ¿A qué equivale el derecho de obtener un amparo? Es decir, tú lo dijiste bien, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar el amparo de la justicia federal cuando siente vulnerados sus derechos por la decisión de alguna autoridad, ¿no? ¿Es cuando cabe el amparo? Sí, así es. Okay. Cuando hay una violación, se presume hay una violación de derechos constitucionales, de garantías individuales. No significa que el solicitante tenga razón. No. Él lo solicita ante un juez y el juez le otorga la suspensión. El ciudadano siente que su esfera de derechos ha sido vulnerada, ¿no? Acude, pide el amparo y lo valora un juez para determinar si hay una violación de derechos que afecta a este ciudadano que presenta el amparo, declara una suspensión provisional en tanto se analiza el fondo del asunto. Que es en lo que estamos. Es en lo que estamos. Ahora, ¿a qué equivale ese derecho a solicitar un amparo? Equivale, no sé, al derecho que tenemos de ir a solicitar la intervención del Ministerio Público en caso de un delito, el derecho que ¿a qué equivale? Es al derecho, al principal derecho que tiene cualquier ciudadano de que se le respeten sus derechos constitucionales. Es decir, es un derecho prácticamente universal que un ciudadano, si ve vulnerada su esfera de derechos patrimoniales en materia de su libertad porque se le acusó de un tema penal, ve vulnerada su esfera de derechos y tiene constitucionalmente la atribución como ciudadano
de pedir el amparo de la justicia federal. Ahora dímelo, tú eres abogado, yo no soy abogado, pero la figura del amparo en México es una figura que es reconocida a nivel internacional. Sí, y tenemos una reforma reciente Ajá. que, digamos, revolucionó la figura del amparo, me parece que a favor, porque le da un ámbito mucho más amplio de defensa a los ciudadanos en materia de amparo. Y además, los jueces federales, volvemos al tema de los jueces federales, qué importante es el Poder Judicial de la Federación, preservar su autonomía y su independencia, porque la decisión de un juzgador en esa materia puede detener una acción de gobierno del presidente de la República. Y eso es lo que más molesta políticamente. Sí. Claro. Por eso también viene una estrategia para denostar, descalificar. Yo no digo que no haya malos elementos, los hay lamentablemente y tenemos casos. Pero qué importante es que esa última barrera, esa última frontera de defensa sean las decisiones de los jueces federales. Sí, sí. Es decir, la figura del amparo es una figura jurídica de referencia internacional. Así es, así es. La figura del amparo mexicana. Pues. El amparo mexicano es una referencia a nivel internacional, en otros lugares se llama habeas corpus, pero el amparo mexicano es vanguardista Sí. y la reforma lo fortaleció. Sí. Fíjate nomás. Bueno, pues ya no hablamos de tu columna. No importa, es un tema muy importante, Alejandro. De pasadita nada más, Porfirio Muñoz Ledo, en la sesión de la Comisión Permanente el pasado miércoles, nuevamente dio cátedra de experiencia política, aprovechando también la presencia de Marcelo Ebrard, el canciller, ante el Congreso, y le dijo, no me lo vayan a reventar, canciller, ¿no? Refiriéndose, por supuesto, al protagonismo que el propio presidente López Obrador le ha querido dar a Marcelo Ebrard en el manejo de la política migratoria, en la crisis que estamos enfrentando de la amenaza de los aranceles. Que por cierto, la política migratoria está en el ámbito de la Secretaría de Secretaría de Gobernación, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, Porfirio, con todo ese colmillo retorcido que tiene, sorprendió hasta los propios morenistas, porque le dijo al canciller, no invada atribuciones de la Secretaría de Gobernación y que no me lo inflen porque me lo van a reventar. Le dijo, ¿no? Bueno, podemos ver tu columna Sí. en el Heraldo de México, salió ayer. Así es, la que se Entonces, publicó checarla, ayer. ¿no? en la página, en el sitio Así es. del Heraldo. Así Heraldo de es. México. Muy bien. Y un placer y para lo que se ofrezca, mi querido Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Muchas Gran gracias. inicio de semana. Es periodista, es un gran periodista No, muchas gracias. y es un muy buen abogado también. Muchas mi querido gracias. Enrique.